Buenas tardes a todos otra vez. Estamos en la charla número 41 y hoy vamos a hablar de Felipe bautiza a un eunuco, que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 26 en adelante. Recordad que en la charla anterior estábamos hablando de Simón el Mago y hablábamos de la evangelización de Felipe en Samaria. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, realmente ya digamos que lo que es, esto es ya un nuevo episodio de la expansión de la fe cristiana fuera de Jerusalén. Porque, a ver, antes, la última charla, de lo que hablábamos era de que, bueno, se evangelizaba a los samaritanos, ¿no? Pero ahora ya es otra cosa, ahora ya es todavía más, ahora es un eunuco etíope que se va a adherir a la fe de Cristo y se va a bautizar. Bueno, vamos a rezar la oración y continuaremos con esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, os recuerdo como siempre que si os gusta, pongáis el pulgar así. Por algoritmos es interesante pues que pongáis esto y lo transmitáis, si os gusta la charla, para que así pues pueda llegar al mayor número posible de gente. Bueno, pues empezamos, ¿no? Voy a leer el fragmento y sobre todo lo que os aconsejo es que, por favor, que si es posible leáis después de lo que yo digo, un momento la Biblia. El fragmento que yo estoy explicando, si es posible cuando lleguéis a casa lo leáis, porque por un lado lo recordaréis más y sabréis dónde está situado y por otro lado empezaremos a manejar más la Biblia, ¿no? Y os entrará más después de todo lo que habéis oído. Bueno, pues voy a empezar a leer. Capítulo 8, versículo 26. Leo el primer fragmento. Dice, un ángel del Señor habló así a Felipe. Levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió, pues ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hasta aquí, vamos a ver. Bueno, o sea, aquí estamos en el momento en que Felipe, ya os dije el otro día que había evangelizado en Samaria y habían venido Pedro y Juan. Entonces, o Felipe se fue con ellos y estaba en ese momento en Jerusalén, porque los dos episodios están muy cerca, o bien todavía sigue en Samaria. Sea como fuere, él oye, o sea, siente, dice, un ángel del Señor habló así a Felipe. O sea, digamos que un ángel siente la inspiración del ángel que le dice que lo que le dice, que baje hacia el sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Recordemos que los ángeles son espíritus que están, digamos, que son enviados por Dios
digamos que son portadores, mensajeros, son acompañantes de los hombres. Estos son los ángeles. Entonces, es importante esto para nosotros también, porque de la misma manera que, digamos que el ángel del Señor inspira a Felipe para que haga lo que tiene que hacer, que es la misión que ahora veremos, ¿no? Nosotros también estamos inspirados, o sea, Dios también nos inspira y nos impulsa para hacer lo que debemos, para hacer lo que tengamos que hacer, para llevar el camino justo, adecuado, para seguir su camino, para, para estar con Él. Eh, Evidentemente, si lo escuchamos, porque si estamos cerrados, ¿no? Se produce esto que siempre digo yo, que es esta especie de oscurecimiento o incapacidad mental, que hace que no podamos aprovechar ni ver las maravillas del Evangelio. O sea, que hay que estar abierto a escuchar al Señor. Si no, pues se produce como un cortocircuito, no llegas a poder entenderlo. Entonces, dice el texto, cuando el ángel del Señor le dice a Felipe, levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, él no sabe dónde va. O sea, no entiende, ni sabe para qué va, ni a dónde va, ni cuál es la misión, no sabe nada. Está así. Esto es lo que, lo que quiero aclarar un poco, es si vamos al capítulo, por ejemplo, de San Juan, capítulo 3, versículo 8, fijaos lo que dice. Dice, capítulo 3, versículo 8 de San Juan, del Evangelio. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. O sea, lo que quiere decir es que todo es un misterio, pero no por ser un misterio deja de ser realidad. O sea, la vida de arriba, la vida espiritual, la vida del otro lado, la vida del futuro, la vida en Dios, es un misterio. Pero es que la vida de aquí abajo también es un misterio. Y no por ser un misterio, nosotros dejamos de reconocer que es real, reconocer su realidad. No porque sea misteriosa la vida en la que estamos viviendo, dejamos de reconocer que es realidad. Pues esto es lo que pasa con el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que no, digamos, nadie conoce su origen, pero se ve que las almas vibran tocadas y animadas por él. Pues esto es lo que le pasa a Felipe. O sea, se deja ir. Entonces, bien estaría, dice el texto, se levantó y partió. Y entonces dice el texto, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, regresaba sentado en su carro. A ver, primeramente, un etíope eunuco. No necesariamente el hecho de que se llame eunuco, o sea, digamos, el término eunuco es independiente de su significado corporal. O sea, podía estar castrado y podía no estar castrado. Digamos que podía haberse traducido eunuco por ministro o alto funcionario de la corte, por ejemplo. ¿Mm? Esto, el eunuco. Pero es que te dice que alto funcionario de Candace. Candace, digamos, de la reina Candace, ¿no? Candace, la reina, digamos que Candace no era un nombre propio. Ese es el nombre de la dinastía, de las reinas del país, o sea, de las reinas de Etiopía del momento, ¿no? Es como, por ejemplo, Faraón. Cuando hablamos de Egipto, decimos Faraón dijo esto, Faraón dijo aquello. O sea, Faraón es el nombre de la dinastía, pero están los demás, todos los reyes de Egipto tenían nombre. Amenofis IV, Ramsés II, la reina Nefertiti, todos tenían nombre. Pero en cambio, la generalidad era la dinastía se llamaba Faraón. Pues lo mismo aquí, Candace. Entonces dice que era un alto funcionario
de Candace y estaba a cargo de todos sus tesoros. O sea, de todos sus tesoros podía ser, pues, para entendernos actualmente, podía ser, pues lo que os decía, pues un ministro su ministro de confianza, su ministro de economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, sigue diciendo, este hombre, dice, había venido a adorar en Jerusalén. Sí, o sea, él ya se estaba volviendo, pero había venido a adorar, o sea, debía haber venido más veces y ha venido a adorar en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? O sea, seguramente lo que pasa es que era un simpatizante de la religión judía, de Yahvé Dios. Es decir, sus dioses no le debían llenar suficiente y debía saber más y debía haber aprendido y debía pensar que verdaderamente lo que le llenaba a él era el Dios único. Porque dice el texto, dice que estaba en su carro leyendo al profeta Isaías. O sea, a ver, eh, eh, cómo el libro del profeta Isaías lo debió comprar en Jerusalén. Y este libro solamente se vendía con excepciones a los judíos, se vendía a los judíos y excepcionalmente a otras personas. O sea que él lo debió adquirir así. Entonces, fijaos que aquí pone que dice, había venido a adorar en Jerusalén y regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. A ver, aquí que no nos choque el hecho de que cómo es que el Espíritu le dice que o sea, están por un camino, ¿no? Entonces, que sepáis a ver, como no es en Oriente las cosas son distintas. Las personas que se cruzan o van por el mismo camino, enseguida van en caravana, o sea, se juntan. Y esto que seguramente es lo que ocurrió porque Felipe debió adelantar a una caravana enorme que debía ser con este hombre, que debía ser eunuco y debía ir con muchísimos carros y muchísima gente, ¿no? El Espíritu le inspira que se acerque. Pero es que es lo mismo, o sea, que no choque esto como, es lo mismo que pasó con Jesucristo en Emaús. ¿Recordáis en el capítulo 24, o sea, Lucas 24, capítulo 13, vamos a buscarlo, capítulo 24, versículo 13, recordáis que hay dos discípulos que están hablando después de la muerte del Señor y que están preocupados porque se están dirigiendo a Emaús y están preocupados porque oyen rumores y han oído que el Señor ha muerto, sí, pero que bueno, que hay mujeres que han ido, que no estaba, que han robado a lo mejor el cadáver, que la tumba está vacía, que otros dicen que ha resucitado y el texto te dice, mientras conversaban, capítulo 24, versículo 15 de San Lucas. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. O sea, que no choque tampoco, porque claro, puedes pensar, bueno, esto, si lees este fragmento, puedes decir, bueno, ahora se ha puesto Jesucristo al lado de ellos. Es típico de Oriente que si estaban en una carretera, se juntasen. Lo mismo entonces como aquí, ¿eh? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, al texto. Entonces, claro, aquí te dice, el espíritu le inspira para preguntarle, que se ponga al lado y le pregunta, dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y él respondió, pero ¿cómo lo puedo entender? Si nadie me hace de guía. O sea, aquí es lo de siempre, lo que siempre explico, ¿no? Es capítulo, Evangelio, perdón, carta a los romanos. Si vamos a la carta de los romanos, capítulo 14, capítulo 10, ¿no? Versículo del 14, 15 y 18, por ejemplo. A ver si lo encuentro. Bueno, capítulo Romanos 10, a ver, Romanos 10. Sí, Romanos 10, fijaos lo que dice. Dice, todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien,
dice Pablo, ¿cómo va a invocar el nombre del Señor si no cree en Él? ¿Y cómo va a creer si no oye hablar de Él? ¿Y cómo va a hablar de Él, va a oír hablar de Él si no hay nadie que lo proclame? ¿Y cómo van a proclamarlo si no hay nadie que lo envíe? O sea, esto, lo que se tiene que hacer, y entonces el versículo 17 dice, así pues, la fe nace de la predicación y la predicación consiste en hablar de Jesucristo. La fe nace de la predicación y la predicación consiste en hablar de Jesucristo. Claro, si nadie oye hablar de Jesucristo, pues es imposible que te interese Jesucristo porque no lo conoces. ¿Y cómo es que no lo conoces? Pues porque no hay nadie que te mande, a nadie se le ocurre mandar a alguien para hablar de Jesucristo. O sea, primeramente tienes que oír hablar de Jesucristo para enamorarte de él y conocer la doctrina de Jesucristo. Si no la oyes, ¿cómo vas a saber algo que no tienes ni idea de que exista? Por eso dice el texto, así pues la fe nace de la predicación. Si no te predican a Jesucristo, dice, y la predicación consiste en hablar de Jesucristo. Por esto, volvemos otra vez al texto, y es lo que dice en los Hechos de los Apóstoles. Dice el texto, el eunuco dice, pero ¿cómo puedo entender? Dice, Felipe dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y él dice, pero ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? O sea, es eso, o sea, ¿cómo puedo entender? La Biblia se necesita explicar, hay que explicar la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O si no, preguntar, si hay dudas, preguntar, hay que explicarla, porque hay cosas que no se entienden bien. Entonces es necesario que a alguien, si tienes dudas, preguntes. Entonces, seguimos con el texto. El eunuco rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Seguramente lo más probable es que lo estaba leyendo en alto. Lo leía él en alto, el pasaje de Isaías que ahora leeré, o bien lo debía leer un esclavo, ¿no? Y entonces el pasaje dice así, fue llevado como una oveja al matadero y como cordero, mudo, delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Bueno, es un texto, el texto de Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 8, que habla de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, seguramente Felipe lo debió explicar muchísimo más, ¿no? La exposición de todo esto debió ser larga, y luego explicó toda la doctrina, ¿no? Entonces, dice el texto, el eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Es cuando Felipe se explaya, ¿no? Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fijaos que fijaos la inspiración de Dios. O sea, no es Felipe el que le dice, ¿por qué no te bautizas? Sino es él que después de haber oído tantísimo a Felipe, tantísimo y tantos días a Felipe, le dice, si aquí hay agua, pues nada impide que me bautice. Dice, y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al subir del agua, o sea que seguramente debió ser un bautismo por inmersión, o sea, meterse entero, no derramar como ahora el agua sobre la cabeza, sino, digamos, meterse el cuerpo entero. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. O sea, del eunuco sobre el eunuco no sabemos nada más. Hay tradición que dice que a lo mejor porque que llegó a su país y que fue el primero que evangelizó su país, pero esto no es fidedigno, esto es tradición.
Entonces, fijaos que dice el texto, el versículo final dice, versículo 40, capítulo 8, versículo 40, dice, Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. O sea, milagrosamente, Felipe llega a Azoto y entonces empieza a evangelizar toda la costa hasta llegar a Cesarea Marítima. Cesarea Marítima está, hoy día se puede visitar también, porque es ruinas, pero se puede visitar, está el puerto de Haifa. Si se va en barco, el puerto de Haifa para allí, Haifa paras, y luego se va a 100 kilómetros de Jerusalén, pero al lado de Haifa está Cesarea Marítima, a lo mejor 40 kilómetros o 50. Está en las ruinas y es, digamos, Herodes el Grande, que reinó del siglo 40, del año 40 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo, digamos que le hizo una maravilla de ciudad. Con un puerto extraordinario y lleno de todo lo que eran las ciudades romanas en la época. Entonces, allí es donde estaban verdaderamente las autoridades, los representantes de Roma estaban allí, porque, digamos, Jerusalén era la ciudad santa, pero el tiempo era bueno, era en Cesarea Marítima, el tiempo, la llegada de los barcos que entraban y salían, para una vida tan, digamos, monótona como podía ser la vida de la época, ¿no? El hecho de que entraran y saliesen barcos con noticias nuevas podía ser mucho más interesante y más vibrante, ¿no? Por eso es donde probablemente vivían pues todas las autoridades allí, ¿no? Entonces, dice el texto que evangelizó todo el camino hasta llegar a Azoto, de Azoto llegó a Cesarea Marítima y parece que se quedó allí, porque cuando en el tercer viaje ya finalmente Pablo vaya, digamos, hacia Jerusalén, hará una parada en Cesarea. Y dice el texto, capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 18. 21-18 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista. Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, o sea, el Felipe que hemos estado hablando en la charla anterior y en esta, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Por eso digo que probablemente pues se estableció allí. Bueno, pues lo dejamos aquí y la próxima vez ya empezaremos con Pablo. Vamos a rezar a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.